Relatos e historias de la 1057. El lado oscuro de las carreteras. Bienvenidos a Relatos de la 1057. El lado oscuro de las carreteras. Hoy quiero compartir con ustedes el testimonio de Alberto, un joven trailero que en 2023 cruzó una frontera invisible entre nuestra realidad y el pasado violento de nuestras carreteras mexicanas. Esta es su historia. Hola, 7351 para todos. Mi nombre es Alberto. Llevo apenas 6 años frente al volante, recorriendo el asfalto de este país. En este tiempo me consideraba alguien escéptico. Nunca había visto nada que me hiciera dudar de la realidad, hasta hace poco más de 2 años. Desde aquel día procuro evitar esa ruta a toda costa, pero necesito contar lo que viví. Venía de Reynosa con destino a Zacatecas. El GPS me marcaba la ruta tradicional por Matehuala, pero decidí aventurarme por una vía que quería conocer, la carretera libre Saltillo-Zacatecas. Aun cuando me contaron que esa vía es muy peligrosa, al principio, todo iba bien. Atento y emocionado, aunque el paisaje se volvía cada vez más desolado. Pasé por un punto llamado Cerrito de Jesús. Se veía un lugar agradable, pero estaba algo lleno de colegas y no me detuve, pues todavía me sentía fuerte, con la adrenalina de ir recorriendo esta carretera. Sin embargo, kilómetros después miré las luces de una estación de servicio y luces de policía. Ahí estaba un retén, pero era de la extinta Policía Federal de Caminos. No me detuvieron, pero sentí algo muy extraño, y un escalofrío me llenó de temor, pues pensé que eran los de la maña. Cerca estaba la estación de servicio con las luces parpadeando, y a mi izquierda un restaurante. En penumbras, el lugar lucía algo tenebroso. Sentí como el ambiente cambió drásticamente. Dentro de la cabina y la carretera, ya eran cerca de las 2:30 de la mañana, y una tenue neblina bajó y cubrió la 1057. Un extraño cansancio se me vino encima como una losa. Los párpados me pesaban toneladas. Bajé las ventanillas para que el aire frío de la madrugada me despejara, pero el aire se sentía distinto, tenso, estático. Sentí que algo estaba fuera de lugar. Pasé un crucero que decía San Tiburcio. Ahí la neblina se disipó. Unos kilómetros adelante vi un parador de camiones. Era un restaurante, o una cachimba, como decimos nosotros. Estaba extrañamente bien iluminado, con un letrero de luces de neón que indicaba abierto. Brillaba con una intensidad casi acogedora en medio de la negrura del desierto. Sentí una sensación de tranquilidad, que decidí bajarme por un café. Al entrar, me recibió un hombre de estatura media, algo robusto. Su trato fue inusualmente familiar. «¿Qué pasó, primo? ¿Cómo le va?» «¿Hacia dónde la lleva?», me preguntó, que le sirvo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me confundió su exceso de confianza, pero el hambre y el sueño me hicieron ignorarlo. Pero me sentí en confianza, y le pedí una asada y un café negro. Me senté en una mesa que daba a la ventana. Desde ahí podía ver la desolada carretera. Mientras esperaba, aquel hombre puso sobre la mesa una pequeña taza con peyote, junto con el café. «Para que se aliviane, primo, para que aguante el tramo», dijo mirándome fijamente. Acepté el café, pero no el peyote, porque es algo que no acostumbro. Me puse a cenar y de repente me di cuenta de algo inquietante. Una sensación de alarma empezó a crecer en mi pecho. Le di un sorbo a mi café. Estaba ahí sentado en una cachimba en medio de la nada, en una de las rutas menos transitadas de la zona, y caí en cuenta que desde que pasé por las cachimbas de Cerrito de Jesús, en todo ese tiempo que estuve ahí, en la cachimba El Nazareno, no me pasó ni me topé con ni un solo vehículo. El silencio afuera era absoluto, sepulcral. Terminé de cenar rápido. Me paré y le pagué a aquel hombre. «Buen viaje, primo. Que el primerísimo vaya con usted de 10-12», me dijo. Asentí dando gracias. Al salir, un escalofrío me recorrió la columna. Volteé hacia la ventana y vi al hombre sentado, en la misma posición, mirándome sin parpadear, sin expresión alguna. Al subir al camión, mi vista se distorsionó por un momento. Pensé que era el agotamiento, pero el motor del tráiler rugió con un eco extraño, como si el sonido se perdiera en un vacío. Antes de arrancar, miré por el retrovisor. El hombre ya no estaba sentado. Estaba de pie en la puerta del local, observándome con una fijeza que me erizó los cabellos. Sentí una urgencia primitiva de huir,
como si algo en ese lugar quisiera anclarme allí para siempre. Metí la velocidad y aceleré a fondo. Unos 20 kilómetros después la oscuridad era total. Los faros del camión no alcanzaban a iluminar esta terrible noche. Perdí el sentido de la realidad. Parecía reajustarse. Entre brumas y distorsiones del camino, empecé a ver luces de otros tráileres y el movimiento habitual de la carretera regresó. Seguí mi camino sintiendo escalofríos en todo mi cuerpo. Ya empezaba a amanecer. Al llegar a Zacatecas, en la empresa iniciaron con la descarga. Me encontré con un colega veterano. Su 1028 es el silencioso ya con poco más de 40 años de experiencia en este ramo. Le conté lo sucedido, le mencioné todo lo que pasé esa noche, lo del retén, la neblina y de la cachimba el Nazareno, de la cena en aquel parador tan iluminado, después de ese cruce de San Tiburcio. Mi amigo palideció. Miré en sus ojos miedo y miré cómo se estremeció. Beto, por ahí no hay nada abierto, no hay ningún parador en ese tramo, o al menos funcionando, me dijo con voz seria. Claro que sí, insistí, un lugar grande, muy bien cuidado. Mira, murmuró él, si es donde yo creo que es. Hace años, antes de 2009, había una cachimba muy concurrida ahí. Pero cuando se desató la violencia fuerte, pasó una tragedia. Los grupos armados acabaron con el lugar y con la gente que lo atendía. Hoy no son más que ruinas llenas de balazos. Si no me crees, regresa de día. Un día después, de regreso hacia Reynosa, pasé por el mismo punto exacto que marcaba mi registro. Me detuve a la orilla del camino. El corazón se me detuvo. Allí estaba la cachimba, pero no era el lugar donde yo había cenado. Eran paredes ennegrecidas, techos caídos y fachadas perforadas por cientos de impactos de bala. No había luces, no había machaca, no había café, solo maleza y el rastro de una masacre ocurrida hace más de una década. ¿Con quién hablé esa noche? ¿Qué fue lo que comí? A veces pienso que el cansancio me abrió una puerta a otra dimensión, o que el pasado se quedó atrapado en ese paradero, repitiendo su rutina antes de que la oscuridad se lo llevara todo. Solo sé que desde entonces nunca viajo solo por la carretera 54 después de medianoche. Gracias por publicar y escuchar mi experiencia, tan fuera de lo normal. Bendiciones con las buenas noches. Alberto aún busca respuestas. ¿Fue un salto en el tiempo o un encuentro con lo que queda de las víctimas de la violencia? Si has transitado por la carretera 54 de Zacatecas a Saltillo y has visto luces donde no debería haber nada, cuéntanos tu historia. No olvides suscribirte y regalarme un me gusta. A ti no te cuesta nada. Gracias por escucharnos. Esto es Relatos de la 1057, el lado oscuro de las carreteras.